Hay fechas que cambian el mundo para siempre, y el 9 de noviembre de 1989 es una de ellas. Pensemos en eso, un muro que partió en dos no solo una ciudad, sino familias y al mundo entero. De repente, empieza a caer. Ese día, el muro de Berlín, el gran símbolo de la Guerra Fría, se vino abajo. Pero a ver, ¿cómo es posible que una estructura tan imponente, tan vigilada, cayera casi de un día para otro? La respuesta es casi de no creer. En gran parte, todo se debió a un error. Un simple malentendido en una conferencia de prensa que activó la caída de una de las barreras más famosas de la historia. Ok, para entender cómo cayó el muro, primero tenemos que entender por qué se construyó. Así que vámonos un poco para atrás en el tiempo, justo al final de la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, Alemania quedó totalmente fracturada. En el oeste, con el apoyo de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, se formó una Alemania capitalista y democrática, pero en el este, bajo la influencia de la Unión Soviética, se instaló un régimen comunista. O sea, dos Alemanias, dos mundos completamente opuestos viviendo uno al lado del otro. Y claro, como es lógico, la promesa de libertad y de una vida mejor en el oeste era súper atractiva. Millones de alemanes del este se arriesgaron a cruzar, buscando mejores oportunidades. Era una fuga de gente y de talento que el gobierno comunista simplemente no podía permitirse. La cosa se puso tan tensa que el régimen de Alemania Oriental tomó una decisión radical para frenar esa sangría de población. Y así, de la noche a la mañana, el 13 de agosto de 1961, levantaron un muro. Literalmente, de un día para otro. El impacto fue brutal e inmediato. Imagínense, padres separados de sus hijos, hermanos que ya no podían verse. Berlín se convirtió de repente en una especie de prisión al aire libre, con soldados vigilando constantemente y con órdenes de disparar a matar a cualquiera que intentara cruzar. Pero esta barrera de concreto hizo mucho más que dividir una ciudad. Rápidamente se convirtió en el símbolo más poderoso de un mundo que vivía en tensión constante, la Guerra Fría. Es que el muro era mucho más que cemento y alambre de púas, ¿eh? Era la materialización de la famosa cortina de hierro, esa división literal entre dos superpotencias y sus visiones del mundo, que mantenía a todo el planeta con el corazón en un puño. Y ahí, en Berlín, se podía ver perfectamente ese choque de ideologías. De un lado del muro, el occidente, con el capitalismo y la libertad individual. Del otro, el bloque del este, con el comunismo y el control total del Estado. Berlín era, sin duda, el epicentro de esa batalla global. Pero bueno, como dicen por ahí, nada dura para siempre. Ya para la década de los 80, los cimientos de ese mundo dividido empezaron a temblar. Soplaba un aire de cambio por toda Europa del Este. Todo empezó a caer como un dominó. Primero, las reformas de Mikhail Gorbachov en la Unión Soviética, la famosa perestroika y la glasnost, que abrieron una pequeña rendija. Esa rendija fue suficiente para inspirar a la gente en otros países a exigir cambios, y la presión sobre el gobierno de Alemania Oriental se volvió insoportable. Y la gente respondió. En Alemania Oriental, miles y miles de ciudadanos empezaron a salir a las calles a manifestarse pacíficamente. ¿Qué pedían? Cosas básicas. Libertad, que abrieran las fronteras, el fin del régimen comunista. Y con este panorama llegamos al momento clave. A esa noche única en la que la historia dio un giro que nadie, de verdad, nadie se esperaba. Y aquí viene el famoso error. En una conferencia de prensa que parecía de rutina, un funcionario del partido, Günther Schabowski, estaba leyendo un comunicado sobre nuevas reglas de viaje. Un periodista le pregunta cuándo entraban en vigor, y Schabowski, que no estaba bien informado, improvisó una respuesta que lo cambió todo. Hasta donde sé, de inmediato, sin demora. Uf, esas palabras fueron la chispa que encendió la pradera. Miles de berlineses del este escucharon eso y no lo pensaron dos veces. Corrieron hacia el muro. Los guardias de la frontera estaban totalmente confundidos. No tenían órdenes, no sabían qué hacer. Y ante esa marea de gente, simplemente abrieron las barreras. La escena que se vivió fue increíblemente emotiva.
gente que llevaba décadas separada, abrazándose y llorando o cantando juntos, y con martillos, picos, con lo que fuera, empezaron a derribar el muro con sus propias manos. Fue una fiesta de libertad que el mundo entero vio en directo. Pero ojo, que la caída del muro no fue el final de la historia. En realidad, fue el comienzo de una etapa completamente nueva, para Alemania y para el mundo. El efecto fue inmediato y global. Menos de un año después, en 1990, Alemania volvía a ser un solo país. La caída del muro fue la señal que el resto del bloque comunista esperaba. Poco a poco se fue desmoronando, hasta que en 1991 la Unión Soviética se disolvió. Se había acabado la Guerra Fría. Berlín se transformó. Hoy en día, los pedazos del muro que todavía quedan en pie son un recordatorio muy poderoso. Un recordatorio de lo terrible que es la división, pero también, y más importante, de lo que la gente puede lograr cuando lucha por su libertad. Al final, toda esta historia nos deja con una pregunta que sigue muy vigente hoy en día. ¿Puede una barrera, ya sea física o ideológica, resistir de verdad cuando la gente decide unirse?